Si está pensando en abrir una cuenta bancaria en los Emiratos, ya sea personal o corporativa, es decir, para una empresa, este video es para usted. Me llamo Sergey, soy el director de la empresa Dynasty Business Advisor. Estamos ubicados en Dubái y llevamos más de 11 años ayudando a empresarios de todo el mundo a abrir cuentas bancarias, tanto personales como corporativas. También ofrecemos servicios de contabilidad en los Emiratos Árabes Unidos. Durante este tiempo hemos pasado por cientos de casos exitosos y no tanto. Por eso hoy les contaré honestamente cómo abrir una cuenta bancaria y cómo funciona realmente todo aquí. ¿Por qué los bancos rechazan la apertura de cuentas bancarias? ¿Qué banco elegir y qué hacer si la cuenta es congelada? Comencemos con la pregunta más frecuente que hacen las personas. ¿Es posible abrir una cuenta en Dubái sin una visa de residencia? En un sentido amplio, sí, se puede abrir una cuenta bancaria, pero en la práctica es casi improbable, porque todo el sistema bancario mundial, incluidos los Emiratos, hoy exige una cosa: que demuestres tu vínculo con el país. ¿Por qué quieres abrir esta cuenta bancaria? Ahora no basta con simplemente venir con tu pasaporte y decir, ábranme una cuenta bancaria. Eso no funcionará ni en los Emiratos ni en la mayoría de los países desarrollados. Hay que demostrar algún tipo de propiedad, una empresa, una visa o algo más. Si tienes una propiedad en los Emiratos, si de alguna manera ya la compraste, sí, eso puede ser un motivo para abrir una cuenta bancaria personal. Pero, de nuevo, el banco te preguntará de dónde obtuviste ese dinero. Te pedirá que demuestres el origen de los fondos. Y aquí es donde la mayoría de los clientes empiezan a preguntarse qué debo mostrar, qué extractos bancarios personales. Todos ellos llevaban sus asuntos en casa de manera completamente legal y transparente para poder mostrar los documentos necesarios que satisfagan al banco y así abrirles una cuenta bancaria. ¿Por qué los bancos tampoco quieren abrir cuentas a no residentes, ya sean personales o de empresas? Debido a los altos requisitos de los reguladores internacionales, tienen que dedicar mucho esfuerzo a verificar al cliente potencial. Y mucho esfuerzo significa mucho dinero gastado por el banco. Por eso, si el banco ve que los esfuerzos invertidos no le traerán el beneficio adecuado, puede negarse a abrir una cuenta bancaria a ese cliente potencial, especialmente si no es residente. Por eso el banco, para una cuenta de no residente, le preguntará por el saldo promedio. Si se trata de bancos grandes y serios que abren cuentas, para cuentas de residentes esto es a partir de 5 millones de dirhams. Aquí aparecerá un segundo problema, el intercambio de información fiscal sobre no residentes en todo el mundo. La mayoría de los países, alrededor de 180, han firmado el ESR para el intercambio de información fiscal sobre no residentes. Y si un no residente mantiene más de 200.000 euros en el banco al 31 de diciembre, el banco está obligado a enviar información sobre el saldo de la cuenta al país donde el cliente es residente fiscal, lo cual no siempre es conveniente para todos. Por supuesto, en algunos casos, los clientes abrieron cuentas de residentes hace ya mucho tiempo. Los bancos tratan de no cerrar las cuentas, incluso si en general son de no residentes. Si una persona tiene, por ejemplo, alguna presencia, incluso si muestra que tiene un apartamento antiguo allí, que todavía conserva, y recibe pagos de alquiler, si es menos de $200.000, sí, ahí indicará su número de identificación fiscal, pero no se produce el intercambio de información fiscal porque es menos de $200.000. Pero en cuanto a las nuevas cuentas de no residentes, consideramos que esto no es ventajoso. Siempre es más fácil obtener una visa de residente y luego abrir una cuenta como residente. Por eso, nuestra posición es simple y honesta. No recomendamos abrir cuentas para no residentes. Es mejor primero obtener una visa de residente. Esto no es nada caro. Por ejemplo, una de nuestras formas más sencillas es registrar una licencia financiera y obtener una visa de residente sobre esa base. El paquete completo con la visa cuesta alrededor de $4.500, incluyendo nuestros servicios. E incluso en el transcurso de una semana usted puede convertirse en residente, especialmente si ya se encuentra aquí. Usted viene a nosotros, realiza un par de acciones sencillas y en el plazo de una semana le tramitamos la visa de residente, obtenemos la licencia financiera y gestionamos la visa de residente.
Y después de que ya se haya convertido en residente, una vez que obtengamos el Emirates ID, vamos con usted y le abrimos una cuenta personal prácticamente el mismo día y ya puede transferir sus fondos a su cuenta personal sin ninguna restricción. Bueno, la única restricción, por supuesto, es la justificación para la transferencia, es decir, deben ser fuentes afiliadas, es decir, pueden ser cuentas personales o empresas que estén afiliadas a usted. Usted transfiere el dinero y eso es todo. Y después nadie le hace ninguna pregunta. El segundo tema, que también es muy importante, es por qué el banco rechaza la apertura de una cuenta. Bueno, esto se deriva de lo que ya mencioné antes. Y vamos a analizar estas razones. La primera y más común razón por la que el banco rechaza la apertura de cuentas es la falta de una historia clara del origen de los fondos. El banco siempre quiere ver una historia transparente del origen de los fondos de la persona. Si, por ejemplo, una persona dice, yo trabajé en la empresa Alfa LLC, bien, el banco preguntará, ¿de verdad trabajó allí? Muéstrenos un certificado de salario de la empresa, su extracto bancario de 3 o 6 meses, donde se vea que esa empresa le depositaba dinero. Si no tiene eso, esto puede ser motivo para rechazar la apertura de una cuenta bancaria. La segunda, si por ejemplo hablamos de la apertura de una cuenta para una empresa, entonces se trata de la discrepancia entre la actividad declarada y la real de la persona. Por ejemplo, si una persona se dedicó toda su vida a un negocio relacionado con la compraventa de automóviles y de repente en los Emiratos quiere dedicarse no a los automóviles, sino a la venta de tuberías para la industria del petróleo y gas, el banco dirá que usted no corresponde a la actividad que venía realizando. Su currículum no corresponde a la actividad que ha declarado. Y si esta empresa está en una zona franca o es una empresa offshore, entonces el banco en ese caso rechazará la solicitud. Si quiere empezar un negocio desde cero, entonces, por ejemplo, una empresa en una zona franca no le conviene. Necesita abrir una empresa local porque este tipo de empresas tienen mayor presencia física y el banco considera que esto puede ser un nuevo negocio y que la persona quiere desarrollarse. La tercera razón es la ausencia de extractos bancarios o bien extractos bancarios de jurisdicciones sancionadas o extractos de bancos que están bajo sanciones. Eso tampoco está permitido. En ese caso, el banco rechaza la apertura de la cuenta. En segundo lugar está, por supuesto, el pasaporte. Existen nacionalidades que pertenecen a jurisdicciones blancas, otras a grises y hay algunas para las que los bancos prefieren abrir menos cuentas. Por ejemplo, si usted es ciudadano de la Unión Europea, esa es una jurisdicción muy blanca. Ser ciudadano de la India también se considera así. Pero si, por ejemplo, usted es de Pakistán, entonces los bancos de los Emiratos ya tienen preguntas. Actualmente abren cuentas bancarias de manera bastante selectiva. Una persona así debe mostrar un historial más transparente del origen de los fondos y de su actividad, que sea clara y fácilmente verificable. Hay que entender que un banco es un negocio. Cada cliente representa un riesgo. Si los riesgos de un cliente son altos y el ingreso potencial es bajo, el banco siempre rechazará, simplemente negará la apertura de esa cuenta bancaria. No es algo personal, es simplemente matemática. A continuación, hablaremos sobre qué banco debería elegir. Los Emiratos son uno de los mayores centros bancarios del mundo. Además de que aquí hay muchos bancos propios de los Emiratos, también se instalan diversos bancos internacionales, incluyendo Citibank, HSBC Bank, Barclays y muchos otros bancos indios y pakistaníes. Estos son los bancos más grandes por activos, como First Abu Dhabi Bank, luego Emirates NBD, Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank y, cerrando el top 5, Dubai Islamic Bank. Estos son los bancos sistémicos del país, con cientos de miles de millones de dólares en activos. A continuación, hablemos de en qué bancos trabaja específicamente Dynasty Business Advisor, que ofrece la apertura de cuentas empresariales y también personales. Nuestra lista principal la encabeza Emirates NBD. Tenemos grandes conexiones en Emirates NBD para la apertura de cuentas personales y de empresas. Luego siguen Abu Dhabi Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Dubai Islamic Bank y uno de los nuevos jugadores, el Banco Pakistaní United Bank Limited. Este banco existe desde hace tiempo, pero recientemente ha comenzado una expansión agresiva en el mercado, abriendo nuevas cuentas, tanto empresariales como personales. ¿Y en qué se diferencian realmente estos bancos?
Bueno, Emirates NBD es el banco comercial más fuerte, por así decirlo, en los Emiratos, en mi opinión personal. Ofrece una amplia gama de servicios y cuenta con una gran cantidad de sucursales en todo el mundo. En el banco trabajan especialistas de todo el mundo que hablan todos los idiomas europeos, asiáticos, centroasiáticos e incluso ruso, ucraniano y kazajo. Luego sigue Abu Dhabi Islamic Bank. Es un banco más pequeño, es islámico, abre cuentas de manera más sencilla, pero al mismo tiempo también hace muchas preguntas al realizar transacciones. Bueno, cabe decir que todos los bancos siempre hacen preguntas al realizar transacciones, por lo que es necesario tener los documentos correspondientes. Al realizar transacciones, siempre es mejor preparar una factura, un contrato de transporte si lo hay, o si se trata de un servicio, una confirmación de la realización del trabajo. Siempre que se abre una cuenta bancaria, ya sea personal o de empresa, el banco esperará que haya algún saldo en la cuenta. Al abrir una cuenta personal, si es una cuenta sencilla, literalmente deben haber 3.000 dirhams si es una cuenta común, sin ningún gestor. Si hablamos de una cuenta de empresa y de negocios internacionales de este tipo de clientes, es decir, no locales que operan en los Emiratos, sino internacionales, entonces el banco esperará saldos. Esto va desde 200 hasta 500.000 dirhams en la cuenta. No es un depósito, pero es el saldo promedio que debe haber para que al banco le interese atender a ese cliente. Por eso siempre recomendamos estar preparados para tener ese saldo, y ese mismo saldo debe demostrarse, mostrando que existe en otra cuenta afiliada del cliente antes de que el banco le abra esta cuenta. Porque el banco debe ver que el cliente tiene ese dinero, ya sea en su empresa o a título personal. Así demuestra que está dispuesto a traer ese dinero al banco para desarrollar su negocio a través de los Emiratos. Si aún no dispone de esos fondos, no se preocupe, puede considerar una opción de registro de menor riesgo. Por ejemplo, una empresa mainland. Allí, por supuesto, hay más cuestiones relacionadas con los impuestos y la gestión del negocio es menos arriesgada. Esta dirección corresponde a negocios locales o jurisdicciones como Europa, Asia, por ejemplo, Singapur, Malasia, Taiwán, India. Entonces, para el banco, el costo de atender a ese cliente es menor y surgen menos preguntas. Se puede abrir una cuenta, la más sencilla, ¿verdad? E incluso, en algunos casos, sin saldo mínimo durante el primer año. Simplemente el banco le cobrará 200 dirhams por el mantenimiento de la cuenta y nada más. Y luego seguimos adelante. La cuarta pregunta es, al abrir cuentas para empresas, ¿dónde es más fácil abrir una cuenta para una empresa de zona franca o para una empresa local, verdad? La llamada mainland, es decir, con licencia federal. Esta pregunta la hacen muy a menudo y la respuesta no es tan sencilla como parece. En términos generales, es más fácil abrir una cuenta para una empresa local porque se supone que la empresa local opera en el mercado local, que la persona tendrá clientes locales, proveedores locales o, por ejemplo, proveedores extranjeros, pero clientes locales. Y entonces, el cliente opera en moneda local y el banco necesita vigilar menos la moneda local porque hay menos control por parte de observadores internacionales y además opera en el territorio de los Emiratos y pagará más impuestos aquí. Pero esto no significa que abrir una cuenta para una empresa en una zona franca sea una sentencia. Aquí, por supuesto, hay que fijarse en qué zona franca están abriendo la empresa. Por ejemplo, si abren en algunas zonas francas de gran reputación como DMCC, Dubai Airport Free Zone o aquí tenemos Meydan Free Zone, estas son zonas francas de alta reputación que verifican a sus clientes. En ese caso, el banco necesita verificar menos al cliente y abren la cuenta bancaria con mayor facilidad. Ahora, el siguiente matiz que muchos no entienden: incluso si tienes una empresa en el mainland, pero declaras que toda la actividad de tu empresa es completamente offshore, con contrapartes extranjeras, compradores extranjeros y vendedores extranjeros, el banco te va a revisar más y en consecuencia te exigirá mayores saldos y más pruebas de tu actividad. Y lo más importante es la experiencia en esta actividad. Eso es muy importante. Siempre es necesario redactar un plan de negocios competente. Debes tener un currículum bien elaborado. También es muy importante tener el sitio web de tu empresa, extractos bancarios limpios, pero para esto siempre puedes acudir a nosotros. Nosotros, la empresa Dynasty Business Advisor, te ayudaremos con esto. Por eso, si van sin un consultor, siempre es un gran error.
El cliente no siempre puede notar esos pequeños detalles a los que hay que prestar atención. Esto lo llevará a que le nieguen la apertura de una cuenta bancaria. En consecuencia, si el banco ya ha rechazado la apertura de una cuenta bancaria, no se puede volver al mismo banco y solicitar de nuevo, ¿verdad? Hay que esperar un tiempo y luego ir a otro banco para presentar la solicitud. Nuestra empresa, Dynasty Business Advisor, siempre puede prepararte para la entrevista bancaria, preparar tus documentos, recopilar todo de antemano y llevarte al gerente adecuado en el banco. Porque también cada experiencia al trabajar con un banco, ¿sí? La llamada experiencia del usuario en el banco, depende mucho del gerente específico en ese banco en particular. Porque puede haber un empleado del banco que sea muy responsable, que colabore activamente y ayude mucho al cliente en su trato con el banco, mientras que otro puede desentenderse, simplemente olvidar enviar algo al cliente, preguntar algo o, por ejemplo, enviar documentos al departamento de cumplimiento del banco sin haberlos revisado él mismo. Y eso llevará a una negativa. O incluso cuando la persona ya está trabajando con el banco, puede llevar al cierre de la cuenta bancaria, lo cual es muy importante. Luego, la siguiente pregunta es, ¿qué hacer cuando el banco ha congelado su cuenta? Es muy importante entender que el banco no congela simplemente todas las transacciones, no rechaza todo, principalmente congela la banca en línea para operaciones externas. Pero siempre puede acudir a la sucursal y realizar algunas transacciones. Si no puede hacerlo, eso significa que su cuenta ha sido completamente cerrada. El congelamiento de una cuenta personal o de empresa siempre está relacionado con que en algún momento se incumplió con el banco en base al KYC que usted completó, o bien no respondió a tiempo a las preguntas del banco sobre sus transacciones o sobre la actualización del KYC o sobre la actualización de sus documentos. Como mencioné, la razón principal son las transacciones sospechosas a las que el banco prestó atención. El banco le envió una carta, pero usted no respondió o respondió con retraso. Esto, después de un tiempo, lleva al congelamiento de la banca en línea y el banco esperará su respuesta a todas las preguntas. Y solo cuando todas las preguntas sean respondidas satisfactoriamente, solo entonces se desbloqueará la cuenta. Pero siempre es importante no entrar en pánico. Debe abrir su correo electrónico y comprobar si el banco le ha escrito. Muy a menudo ya hay correos con preguntas concretas o solicitudes de documentos. Respóndalos y muchas veces el problema se resuelve. O si tiene dificultades, contáctenos, siempre le ayudaremos con lo que debe hacer. Después de que haya enviado la carta, siempre es mejor llamar al banco y aclarar la razón del bloqueo para que lo desbloqueen. Normalmente, nuestros clientes tienen un gerente en el banco, así que él puede llamar o si lo solicita, nosotros podemos llamar. Por eso, si usted se encuentra fuera de los Emiratos y no puede resolver el problema a distancia, lo más probable es que, por supuesto, tenga que venir en persona. Bueno, al fin y al cabo, el banco está en los Emiratos, así que tendrá que venir aquí durante algún tiempo y acudir personalmente a la sucursal, reunirse con un banquero específico y resolver el asunto correspondiente. Pero siempre hay que recordar la práctica de este tipo de congelaciones de cuentas. Antes de realizar cualquier transacción, por supuesto, es mejor consultar con su oficial de cumplimiento, si es que tiene uno. Si no lo tiene, siempre es mejor acudir a nosotros. Si no sabe qué transacción puede tener determinadas consecuencias, siempre es mejor consultarnos. Pero esto no siempre ayuda, porque a veces surgen problemas inesperados en el banco, como que algunos de sus contrapartes puedan estar bajo sanciones. Así que ahora el banco empieza incluso a detener transacciones en su cuenta. Pero aún así, ante cualquier transacción inusual, antes de cualquier movimiento atípico en la cuenta que usted realice o que le transfieran, es mejor consultar, con su asesor. Bueno, si usted es nuestro cliente, entonces con la empresa Dynasty Business Advisor o personalmente conmigo o con mis socios y empleados. Resumamos todo lo dicho anteriormente. Abrir una cuenta bancaria en los Emiratos hoy en día es posible, pero requiere preparar la documentación adecuada y comprender cómo funciona el sistema en los Emiratos y el sistema internacional en general, ya que los Emiratos forman parte de todo el sistema internacional y están sujetos no solo, al Banco Nacional de los Emiratos, sino también a los bancos nacionales de otras monedas y emisores como el euro, por ejemplo, o la Reserva Federal, es decir, el dólar estadounidense. Abrir una cuenta sin residencia es complicado. Con una visa de residente es mucho más fácil. Las razones para rechazar la apertura de una cuenta siempre son las mismas.
Se pueden eliminar de antemano. La elección del banco depende de su actividad y de su disposición a mantener el saldo requerido en la cuenta. Tanto la zona franca como el mainland pueden funcionar si todo se gestiona correctamente. Y si la cuenta fue congelada, no entre en pánico, siempre hay una solución. Siempre estamos para ayudar. En Dynasty Business Advisor nos dedicamos a esto todos los días. Ayudamos a elegir el banco adecuado para cada situación específica, preparamos los documentos, acompañamos en la entrevista, llevamos a los clientes, ayudamos a trabajar con el compliance del banco, respondemos preguntas y también ayudamos, a llevar la actividad operativa si es necesario en cuanto al compliance. Si quiere resolver su situación particular, escríbanos por WhatsApp. También hay un correo electrónico y un teléfono fijados debajo de este video y un enlace en la descripción. La primera consulta es gratuita. Si el video le resultó útil, dele like, suscríbase al canal, escríbanos, comparta su opinión, cuéntenos qué piensa al respecto. Su opinión es muy importante. Ahora estamos empezando a llevar todo esto a un nivel serio. Vamos a hacer muchos de estos podcasts, respondiendo en formato de video a todas las preguntas posibles para aclarar completamente cualquier duda sobre el trabajo a través de Emiratos y otras jurisdicciones.